Cuando hablo de humildad, en la forma de ser, pero también en la parte económica. O sea, mi papá trabajaba en 3 trabajos para poder mantener su familia. Mi mamá dejó de estudiar para cuidarnos a nosotros. Yo soy el mayor de 4 hijos. Tengo 3 hermanas menores que yo. Mi mamá siempre dice que es cristiana, doña Niña, le dicen a mi madre. Yo le digo niña. Siempre dijo que quería un hijo varón. El primero tiene que ser varón. Y ella tiene claro el por qué y para qué. Tienen que preguntarle a ella. Entonces, pero entonces a mí me dice la Biblia que todo el que era primogénito de una hebrea le pertenecía a Jehová. Entonces, para los perseguidores, mire, es el hijo de una sierva, de una ungida. Ya usted ve de dónde viene el alineamiento. Una pregunta. ¿Qué estudió? ¿Dónde trabajó? ¿Cómo se desarrolló? Eso sí es largo, pastora. Mire, yo estudié comunicación social a nivel superior, o sea, estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero antes de eso yo estudié informática en la OIM. Cuando yo estaba creciendo, que era un adolescente, que estaba tomando la decisión de qué estudiar en la universidad, yo le dije a mi mamá que yo quería hacer una carrera que me permitiera ganar mucho dinero rápido. En ese momento, lo que estaba como de moda era la informática y yo entendía que era una buena carrera. Mi mamá me dijo, claro, yo te apoyo. Yo recuerdo que fui a la Universidad Autónoma y en ese momento me dio mucho miedo estudiar en la UAS por 2 razones. Primero, porque yo veía los cursos llenos de gente y yo sentía que no iba a aprender nada. Yo siempre me he preocupado por si estoy en un lugar, aprovecharlo. Y en términos académicos, yo, modestia aparte, he sido muy aplicado, vamos a decir. O sea, me gusta estar en un ambiente donde yo pueda realmente aprender. Entonces le dije a mami que pasaba eso y que en la Universidad Autónoma el tema de la informática como que no estaba muy bien, no estaban los equipos, no me pareció adecuado. Fui a la OIM, que en ese momento era la universidad como que yo podía costear, no por mí, sino por mi mamá, que me iba a ayudar, y que tenía como las herramientas. Y le hablé y mami me dijo, inscríbete, que en el camino vemos cómo se paga. Y yo hice la carrera. Cuando me iba a graduar, le dije a mi mamá que yo había tomado la decisión, 4 años y pico después, de no seguir en esa línea. Mami había pagado sus 4 años de universidad. O sea, que no lo ahorcó la sierva porque era evangélica. No, cuando yo le dije que yo quería estudiar comunicación en la UAM, me dijo, lo que tú quieras, yo te apoyo. Porque yo le expliqué y ella sabía el tipo de persona que yo era y mi motivo mayor fue que yo no me veía en el futuro trabajando detrás de máquinas y servidores, que yo tenía que trabajar con personas. Porque ya para ese momento yo tenía muchos años siendo voluntario de proyectos sociales y es ahí donde yo básicamente me desarrollo. Entonces me voy a la UAS, estudio comunicación social, misión relaciones públicas, salgo de la UAS, ya estoy trabajando y estoy metido en redes internacionales, trabajando con temas de voluntariado, con derechos humanos. Estudié, luego regresé a la UAS a estudiar la mención periodismo, pero estudié políticas públicas, estudié comunicación estratégica y lo último que hice... O sea, que usted me dice a mí que usted es un cerebrito andante. No, con esa humildad. No, yo soy una persona preocupada por hacer las cosas bien y yo siento que la formación académica y la preparación es importante. O sea, lo último que hice, porque estaba en ese mundo y porque me gusta, fue una maestría en trabajo social en la Pucamaima. Fue lo último que estudié y me gradué en el año 2018. Espérese, ¿a dónde fue que usted...? En la Pucamaima. Pero yo fui a la UAS primero, recuerde. Ay, pero usted es un popi. No, para nada popi. Yo crecí y en Los Minas, estudié en la UAS y luego, después de que la vida, Dios primero y la vida, me dieron la oportunidad de poder avanzar un poco. O sea, título, porque usted me dio muchas cosas, títulos graduados. Título graduado. Comunicación social. Sí. Ok. Maestría en trabajo social. Ajá. Especialidades en política pública y comunicación. Eso es mi carrera. Ay, tengo que buscar todos los conceptos, las palabras finas. No, déjelo ahí. Comunicador de la UAS y trabajo social de la No, y el más importante. Fíjese esa conjugación. Pastor. Porque yo lo veo como un pastor, con un pastor. Y cuando usted sea pastor, yo voy a ser la primera que voy a predicar invitada en su iglesia. Porque usted le está oyendo al llamado, Vladimir. Usted tiene que entrar a los pies de Cristo. Sí, Vladimir. Lo que pasa es que Dios trata con cada persona de manera individual. Y créame que cuando el momento llegue, porque Él así lo decida, yo estaré ahí al pie del cañón. ¿Y cómo le emula la mamacita de Vladimir a Dios? Vladimir, deme una experiencia espiritual que usted diga, bueno, pastora, yo tenía una situación
y mami me dijo, yo voy a orar. Y yo vi la mano de Dios a través de un milagro de mami, sus rodillas. Siempre, siempre. No solamente a través de una oración de mi mamá. Yo creo que siempre, durante toda mi vida, eso ha estado presente. Yo era de los niños y todavía, que cuando iba a tomar un examen, oraba, sentado en el pupitre. O sea, literal, como en la universidad, yo cerraba los ojos antes de tomar un examen y yo oraba. ¿Ok? Yo le pedía a Dios que me iluminara, que me ayudara a pasar ese examen. O sea, yo hacía eso todo el tiempo. Y mi madre es una persona que da rodilla diario por sus hijos. O sea, le digo, cuando ella hace el cuento o la anécdota de que ella quería un hijo varón y el por qué y para qué, digo que ella es quien tiene que decirlo porque no me corresponde a mí, porque ella es quien tiene su testimonio. Ella sabe que yo soy una persona que siempre he tratado de estar muy cerca de Dios, aunque no soy una persona religiosa. O sea, no soy una persona religiosa, no puedo decirlo, no me congrego. Y una pregunta, Vladimir, así, pero ¿qué edad tenía Vladimir cuando su mami tiene ese encuentro con el Señor? Ya yo era adolescente, Claro. O sea que su mamá lo llevaba a usted tomaba su escuela bíblica. No, es que, bueno, yo fui a la escuela, mi mamá no era cristiana cuando yo nació. Cuando yo nací no era cristiana, ya ella se convierte cuando yo era un adolescente, creo que yo tenía como 16 o 17 años. Ok, ya era. Pero yo estuve en la escuela bíblica de verano, fíjese, le voy a hacer el trayecto breve. Yo en la escuela bíblica de verano estaba todos los años. La escuela bíblica de verano, no sé si conocen. Sí, existe. Se hace. Antes era muy frecuente. Y muy dinámica. Y muy importante. Para mí fue un espacio de aprendizaje increíble. Yo estaba ahí, entré como todos los niños para aprender y luego estuve como parte de la organización muchas veces. Creo que la iglesia se llamaba Ebenezer, en Los Tres Brazos. Lo estoy recordando ahora. No hablaba de eso. Wow. Yo creo que no había hablado de eso hace más de 15 o 20 años, ni me acordaba del nombre de la iglesia y ahora recordándolo me llegó. Se ve que estás rompiendo. Ay, Señor, santo Dios. Y yo era parte de la organización luego y yo siempre estuve vinculado, o sea, me gustaba mucho, aprendía mucho. O sea, yo siempre fui un niño muy dinámico, mucho. Ok, entonces, pero sí yo quiero, Vladimir, esa parte, porque yo quiero resaltar para que la teleaudiencia entienda que hay un plan de salvación en Vladimir. Entonces, Vladimir, podemos decir que ese carácter afable, ese respeto, ese temor a Dios fue emulado por una madre que le entregó su vida al Señor y que usted vio ese patrón de conducta. Pero si hay algún milagro, algo que se pueda emular en la familia, ni siquiera que sea un testimonio de vida suyo, algo que, bueno, la familia estaba consternada y mami dijo que dio y... Bueno, yo le voy a decir una cosa, ni siquiera mi mamá dio muchas rodillas, pero hay algo muy reciente. En el año 2020, con el COVID, yo fui una de las primeras personas afectadas. Yo siempre hago este cuento cuando me preguntan, que la gente lo vivió, la gente de los medios de comunicación, porque el COVID entra en marzo, finales de febrero, inicio de marzo, y había una persona muy conocida aquí, que era el famoso italiano, que dicen que fue que trajo el COVID. Había una señora de San Francisco que estaba infectada y que la querían trancar y que se hizo viral en los medios porque ella no quería que la trancaran, y luego me enfermé yo. Y yo siempre digo que éramos tres, ellos dos y yo. Entonces yo estaba muy mal. Y recuerdo ese día en particular donde mi esposa en el teléfono estaba con unas hermanas que oraron. Mi mamá oraba todos los días, evidentemente también, pero esa oración ella lo cuenta muy bien porque yo no recuerdo nada de lo que pasaba. Ella dice que ellos oraron por mí y al otro día yo me levanto. Y el día anterior yo estaba prácticamente, ella pensaba que yo no resistía. O sea, yo creo mucho en el poder de la oración. Muchísimo. Ok, entonces Vladimir, el padre y el esposo. Cuénteme esa historia de amor con esa rubia linda. Ay, hermano, yo fui allá de Vladimir. Y hábleme del amor, de la casa, de la cochita, de la sabrosura. Que yo tengo una bebé que va a cumplir 2 años ya próximamente, se llama Naila. Es mi segunda hija biológica. Tengo a Ian, que es mi primer hijo, y Sergio, que es el hijo de mi esposa, que también es mi hijo, o sea, es hijo de los dos. Tenemos una relación muy bonita, gracias a Dios. Como toda pareja, situaciones, porque en la vida uno tiene que tratar de aprender a sobrellevarse, Kenia. Y a veces, yo creo que siempre lo más importante es saber que cuando tienes una pareja tienes que tener un propósito colectivo con esa pareja. Es decir, ustedes dos tienen que tener un proyecto de vida que puedan ir empujando. Yo soy una persona muy dada a
a fijarme en una mujer que es echada hacia adelante, que quiere progresar, que le gusta trabajar, que tiene sus propios proyectos. Y cuando yo la conocí a ella, eso fue lo que yo encontré. Una pregunta, Vladimir, ¿cómo maneja Vladimir el contacto con tantas féminas? Y Vladimir, un moreno tan elegantón. Yo no tengo contacto con féminas. Pero déjeme acabar de formular de las entrevistadoras. No, mire, fíjese que yo soy una persona que tengo, no sé por qué, pero la gente que me sigue a mí me respeta mucho. Yo creo que ellos te devuelven lo que tú le das. Sí. Yo soy muy respetuoso, muy cuidadoso también. Y cada persona que va a mi espacio, hombre o mujer, lo que recibe de mí es un trato afable, mucha consideración y mucho respeto. Tanto en la entrevista como detrás de cámaras. Es decir, la persona que ellas y ellos conocen antes de grabar es la misma persona que se sienta a conversar. Entonces la gente cuando ve en pantalla a un Vladimir muy respetuoso, muy cuidadoso, yo soy así. O sea, esa es mi personalidad. Mi proyecto se parece mucho a mí. ¿Por qué es un proyecto social? Porque es lo que yo he hecho toda la vida, es lo que me llena, lo que me apasiona. Yo siento que todo lo que nosotros hacemos, Kenia, si ayuda a alguien más en algo, en lo que sea, ya estamos haciendo algo positivo. Y una pregunta, ¿de dónde le nace a Vladimir esa conectividad con la comunidad? ¿Cuáles fueron las carencias? ¿Qué fue lo que vio Vladimir en el entorno? Y cuando hablo de las carencias, no estoy hablando de problemas existenciales ni de situaciones internas de Vladimir, sino fuera, la vecina, la comunidad. O sea, ¿cuál fue la punta de lanza que creó, que formó ese carácter? Porque podemos entender, su mamá, ya usted tenía 17 años, o sea que ya usted tenía un carácter forjado, sí, y tenía una mentalidad y un estilo de vida. Sí. Pero ¿cómo Vladimir tiene esas emociones que lo llevan a estudiar eso y a transmitir ese estilo de vida y ese pensamiento aún en el programa que tiene? Muy importante. Yo, siendo adolescente, estaba en un programa de voluntarios de proyectos sociales. Cuando hablo de proyectos sociales me refiero a que yo daba charlas sobre prevención de embarazo en adolescentes. Yo daba charlas sobre plan de vida. Yo daba charlas sobre autoestima. Trabajaba con jóvenes como yo en programas de ese tipo, ayudándolos a crecer emocionalmente. Pero para eso tú tienes primero que formarte. Yo pasé por ese proceso de formación. Yo fui líder juvenil muchos años. Yo, gracias a Dios y a un trabajo que se hizo muy bonito, gané en el año 2007 un Premio Nacional de la Juventud de la República Dominicana por ese trabajo. Un Premio Nacional de la Juventud. Así mismo, en el año 2007, cuando no habían redes sociales. Por eso, muy poca gente que no me conoce de esa época lo sabe, pero cuando yo subo TVT o lo que sea, incluso creo que lo tengo en el Instagram, porque para mí fue algo muy importante, porque fue como la confirmación de que yo estaba en el camino correcto. Entonces, yo siempre he estado del lado de causas sociales. Cuando me tocó ser empleado, entonces trabajé ya en programas de desarrollo social. Por eso estudié a nivel de maestría trabajo social también, porque es lo que he hecho toda mi vida. En el ámbito profesional, tanto en empresas públicas como privadas, es lo que he trabajado. Cuando yo pensé en hacer un programa para YouTube, yo dije, tiene que parecerse a mí, porque yo comencé mi proyecto, Kenia, como un hobby para yo botar estrés. Por lo tanto, tenía que ser algo que me gustara. Okay. Entonces yo dije, este programa tiene que ser para contar historias. Y esas historias tienen que ser de personas que la gente ya conozca en redes sociales, pero también de gente que nadie conozca. Y una pregunta, ¿cuáles son las cosas que le sensibilizan el alma, Vladimir? O sea, detrás de cada historia hay una historia, valga la redundancia, pero alguna historia, ¿qué programa o cuáles de esos programas? Porque no vamos a decir que uno es más y otro es menos, pero ¿qué programa épico hubo en la vida de alguien que a usted le marcó, de wow, marcó una experiencia? ¿Cuáles? Que usted pueda recordar. Muchos, pero hay uno en particular, precisamente porque yo estaba en cama con lo del COVID en el año 2020, fue una entrevista que yo hice en Tenares. Yo fui a Tenares a conocer a una pareja de un joven que está en silla de ruedas porque tuvo un accidente cerebrovascular, una condición de salud, y su novia de ese momento no lo dejó, sino que se quedó con él. Ellos se hicieron unas fotos para lo que iba a ser su boda, se llama como preboda, y esas fotos se subieron a Facebook y se fueron virales. Y cuando la gente vio estas fotos, la gente pensaba que esa joven estaba con ese muchacho en esa condición por dinero. Cuando yo vi las fotos, yo dije, hay una historia, me parece que esa joven está enamorada de ese muchacho. Yo fui a su pueblo a conocerlos y me di cuenta de que vivían en extrema pobreza, de que no tenían nada, que ella se había quedado con él por amor. Una muchacha joven y profesional. Yo hice esa entrevista y yo recuerdo, pastora, que durante el inicio de la pandemia, que todo el mundo solo hablaba de COVID, esa entrevista estaba trending
se hizo viral, yo estaba en cama ya, y fue una entrevista muy significativa para mí, porque creo que marcó un antes y un después en mi canal, porque primero, ese mito de que esa joven estaba con ese muchacho por dinero, lo derribamos. La gente comenzó a creer que el amor real sí existe, y yo estaba en cama, enfermo. Ok. Dios mío, terrible. Entonces, Vladimir, yo sé que usted no tiene un nicho, pero sí hay algo muy marcado en el contenido de Vladimir. ¿Por qué esa defensa hacia la mujer? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de un narcisista? Porque yo veo muchas mujeres en su canal, algunas, no todas, que van con una línea muy marcada de ese asunto, de ese maltrato. ¿En qué usted relaciona el narcisismo, el empoderamiento y el machismo? Ese mango, esa batida, sí, hágamelo ahí. Mire, lo que pasa es que, como le dije, yo vengo de proyectos sociales. El tema de la prevención de violencia siempre ha sido parte de mi trabajo. Yo creo mucho en eso. Trabajé mucho con el tema de empoderamiento femenino durante mi adolescencia y mi juventud. Creo mucho en la mujer. Mucho. O sea, fíjese que cuando le hablé de mi esposa le decía, yo estaba buscando una persona que tuviera su propio proyecto, carácter propio, independencia, una persona que no estuviera buscando a un hombre que la complete. Yo quería una mujer completa para yo ser parte de su vida y que ella sea parte de la mía. Entonces yo creo en ese tipo de mujer. Sí, porque la mujer que quiere un hombre para complementarse porque tiene carencia. Exacto. Entonces yo siento que tú le sumas más a otra persona cuando tú estás completo. Porque si tú dependes del otro para estar completo, entonces algo te falta. ¿Ok? Entonces yo siempre he apostado a ese tipo de mujeres. Ahora, las mujeres que van a mi canal, van muchos hombres también, pero las mujeres que van cuentan sus historias. Y lamentablemente, al parecer, no lo digo yo, lo dicen las historias que hemos presentado, al parecer hay muchos hombres con estas tendencias. Eso es lo que parece. También hay muchas mujeres con estas tendencias. Lo que pasa es que los hombres son menos dados a hablar de su intimidad en público. Las mujeres son un poquito más abiertas. Sí, porque eso al hombre le resta como masculinidad. Eso creo. Y lo ven como debilidad, como una mujercita. Entonces, por eso es que más mujeres hablan sobre estos temas. Y para responder su pregunta, ¿qué es un narcisista? Evidentemente es una persona que está centrada en sí mismo, que entiende que él es o ella lo más importante sobre la faz de la tierra, que cuando se acerca a otro tipo de personas es precisamente tratando de ver cómo estas personas pueden complacerle y hacer que su vida sea mejor para él, pero nunca piensa en qué él o ella puede hacer para que la vida de su compañero o compañera sea mejor. Y les tocan esas historias de vida, sí. Siempre, y son mucho más las que yo no he presentado que las que he presentado. Me escriben mucho con temas así. Ok. Entonces vamos a meternos en fe. Vladimir, si usted fuera creyente, o ya no le voy a hablar así desde la perspectiva de Vladimir Jaques, ¿qué consejo usted le da? Y usted me va a decir, pastora, pero no, yo no sé si usted no sabe, Dios usa a la persona más humilde para darle un consejo. Porque Jetro no era israelita. Y cuando Jetro vio el desgaste de Moisés en el proyecto de vida de dar la ley mosaica, Jetro dio un consejo. Como comunicador, vamos a hablar de la manera profesional. ¿Qué consejo usted le da a estos creyentes que usan show mediático? ¿Qué debe de hacer un evangélico para mejorar esa calidad? Vamos a hablar de lo espiritual, usted no puede hablar mucho porque esa parte es mía. Pero a nivel de manejo, de educación y de comunicación, ¿qué es lo que más conecta según los estudios? Sí, mire, primero yo quiero aclarar que mi canal está abierto. Siempre lo ha estado para las personas creyentes. Yo lo sé. Las personas de fe. Sí. Hay mucha gente que dice, pero esa persona que fue hoy no me representa, esa persona es una falsa o un falso profeta. No me toca a mí juzgarlo. Nunca lo voy a hacer. ¿Ok? No es mi trabajo, es trabajo de Dios, tampoco es trabajo tuyo. Yo creo mucho en un Dios de relación, por eso dije que no soy religioso. Pienso que Dios trata con cada persona de manera particular. Me parece muy positivo que más personas creyentes estén usando las plataformas para llevar el mensaje. Habrá de todo, pastora. Amén. ¿Ok? Buenos, malos, cimarrones, de todo. Ovejas y cabras. De todo, habrá de todo. Pero lo importante es que se propague el mensaje y que la gente pueda tener la oportunidad de discernir al escuchar la información. ¿Ok? Si no se habla,
no tendrán esa oportunidad. Pienso que se está cumpliendo una profecía con esta proliferación de personas hablando sobre la palabra de Dios, aunque hay de todo, ¿ok? Le toca a cada persona saber elegir. Sí. Entonces, en términos de manejo, pienso que hay que evitar, sobre todas las cosas, estos dimes y diretes. Hay que evitar este tema de estar permanentemente en una controversia, porque yo pienso que ese no es el trabajo de una persona creyente. Pero como hay de todo, hay personas ahí que no son verdaderos creyentes. Por lo tanto, lo hacen. Eso es importante que lo sepamos. No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará, sí. Entonces, yo no soy un experto en la materia, pero eso sí lo sé. Entonces, al final, lo que va a prevalecer es realmente quien haga la cosa de corazón y quien esté llevando un mensaje verdadero. Entonces, hay mucha gente que entran y salen de las redes sociales. Mucha gente que habla mal, que farandulea la palabra, que viven montándose en olas para llamar la atención, y el público se da cuenta quiénes son esas personas. El respeto, la consideración, el valor que le dan a personas que sí hacen un buen trabajo, que sí están haciendo algo conforme a la voluntad de Dios, pues prevalecerá. La gente lo va a notar. En pocas palabras, usted me dice que la persona cristiana, e independientemente que no sea cristiana, que no hace un trabajo de calidad, con una visión, se monta en un nicho, es una persona controversial, llegará un tiempo que eso le va a entrar en un desgaste. Todo aquel que no hace un contenido con propósito positivo tiene sus días contados. Okay. Sea cristiano o sea secular. Una pregunta, ¿por qué usted tiene ese respeto y ese cariño tan lindo por Indira? Hablando de ese afecto espiritual. Porque yo veo que usted la respeta mucho. Sí. Y veo que cuando habla con ella, habla como cariño, como de un hermano, de un hermano mayor. Yo me gozo las conversaciones con Indira. Yo soy el que más disfruta las conversaciones con Indira. Honestamente se lo digo. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a Indira, porque hablamos por Facebook para que ella fuera al programa. Ella me mandó unas entrevistas suyas, y desde el primer momento que yo la escuché hablar, sentí que era una persona que tenía una gracia especial. Y entiendo que ella, a pesar de que mucha gente cuestiona la forma en la que ella se maneja, pienso que, repito, algo que he dicho mucho en esta entrevista, es que Dios trata con cada persona de manera individual y todo un proceso. Así que bájale un poquito también a los ataques. Ella es una persona con mucha luz, con mucha gracia. Y las personas así conectan muy fácilmente conmigo. O yo conecto muy fácilmente con las personas que son así. Ah, ok. Vladimir Jaques, ¿quién es Dios? ¿Cómo? Si yo me tocase preguntarle, Vladimir, de una manera orgánica, así, sencilla, no con todos esos epítetos que usted utiliza, ¿cómo usted me describiría ese ser sublime y excelso? El creador de todo, de nosotros, el responsable de que estemos aquí. Okay. Lo más grande que existe. Lo primero que debemos poner cada vez que damos un paso o queremos hacer algo, a Dios. Yo, le repito, no soy una persona religiosa, pero siempre, todas las cosas que yo hago en mi vida, cada paso que doy, lo pongo primero en manos de Dios y luego yo avanzo. Ok, bueno. Juan de la Meseña, mi amor, ¿por cuánto vamos? Oh, estamos orgánicos. Vladimir, asunto social. ¿Qué usted cree que incide en esta descomposición social desde la perspectiva de Vladimir Jaques? Porque yo hablo desde una óptica espiritual. La familia, pastora, la base de todo. Lamentablemente, tenemos muchas familias que no están funcionando como deben funcionar. Tenemos mucha gente joven que está creciendo sin modelos positivos que emular. ¿Qué significa esto? Que cuando tú lo que tienes es de frente a un patrón o a un modelo de éxito que tiene ciertas situaciones en el manejo, en la forma de ser, y tú no tienes en casa a alguien que te modele un comportamiento correcto, tú tomas ese ejemplo y lo asumes como lo que tú tienes que ser. Y lamentablemente vivimos en una época donde las redes sociales sí están criando muchos muchachos, las redes sociales están promoviendo muchos modelos de éxito cuestionables. Los jóvenes crecen tratando de tener dinero fácil, los jóvenes crecen sin amar al prójimo, sin respetar a su mamá, a su papá, porque muchas veces los padres no estuvieron ahí para ese joven.
porque se criaron con el abuelo, o se criaron solos, se criaron con el primo, con el sobrino, no se criaron con mamá y papá. La gran diferencia que existe en la sociedad actual con la mía, por ejemplo, quizás con la de usted, es que nosotros, en la mayoría de los casos, nos criamos con figuras paternas y maternas más presentes. No es que estaban ahí siempre, porque también en aquella época pasaba, pero esos valores familiares yo siento que se han perdido, el respeto se ha perdido. Y si eso sigue así, yo lo digo a cada rato, a mí me da mucha pena en lo que esta sociedad se va a convertir. Aparte de la Biblia, Vladimir, ya vamos a hablar un poquito